Hola, muy buenas noches. Esta es la primera exposición para el módulo 1.1 de la materia Ingeniería Enzimática con la profesora Susi Ramírez. Y hoy vamos a hablar un poco en términos de generalidades del fascinante mundo de las enzimas, pues, de ese descubrimiento, su nomenclatura y esa clasificación que todas estas tienen dentro de este gran mundo de la biología y la bioquímica. Y bueno, las enzimas, bueno, hablaremos un poco de quiénes la descubrieron, qué son las enzimas, por qué son importantes, cuál es su nomenclatura, clasificación. Así que bueno, preparados para este pequeño viaje creativo y revelador de este mundo tan interesante como es el de las enzimas, ¿ok? Entonces, bueno, primero que nada, el descubrimiento de las enzimas revolucionó la biología y el identificarlas hicieron que se volviera también la ingeniería enzimática un poco independiente de la biología y de la bioquímica como tal. ¿Ok? Y bueno, nada, desde la observación en la fermentación se empezaron a identificar estas reacciones catalíticas en los organismos vivos, pues. ¿Quiénes las descubrieron? Bueno, Anselmi Payen y Jean-François Persson descubrieron la primera enzima que la llamaron diastasa, que es conocida como amilasa, en algunos sitios también le dicen alfamilasa, pues, y que ayuda a descomponer el almidón en el azúcar, pues. Y en 1897 Edward Butcher demostró también que extractos celulares y sin células vivas podían fermentar azúcar, lo que proporcionó evidencia de que las enzimas podían actuar fuera de las células vivas, así consolidando estudios de la enzima como una rama independiente de la bioquímica. Entonces es bastante interesante, pues. Y bueno, normalmente esa diastasa o amilasa, pues se produce aquí, en nuestra boca, en esas glándulas salivales. Ayudan a descomponer todas esas cadenas de carbono. Ya más adelante vamos a hablar de ello, pues. Entonces, y las enzimas es nada más que eso, son proteínas que actúan como catalizadores biológicos que aceleran, generan reacciones químicas, este, y que son esenciales para numerosas funciones biológicas, de la digestión, que inicia por la alimentación, hasta la replicación del ácido desoxirribonucleico, conocido también como nuestro ADN. Nomenclatura de las enzimas, ok. Las enzimas, la nomenclatura de las enzimas es crucial para su identificación. Vamos a hablar un poco de ese nombramiento y de esos códigos que tienen, pues, o sea, cómo se nombran ellas, pues. En ese nombramiento normalmente siempre se le añade el sufijo asa, como, como el nombre con el nombre del sustrato, pues. Por ejemplo, lactasa, que es una enzima que se cataliza a través de la hidrólisis de la lactosa. Quitosanasa, que se obtiene también del hongo tricoderma, de las enzimas del hongo tricoderma. Quitosanasa también se obtienen de los hongos del tricoderma. Entonces, normalmente siempre se le pone ese sufijo antes, ante el nombre del sustrato. Pues, dependiendo del sustrato en el que estemos trabajando, la enzima que se extrae de él se le pone ese sufijo asa. Y los códigos de las enzimas, bueno, hay un sistema de clasificación conocido como Enzyme Commission, así se abrevia. Y cada enzima tiene un número único de 4 dígitos. Más adelante vamos a hablar un poco de unos ejemplos donde ese número es denominado número EC. Y este código se utiliza para identificar de manera precisa y sistemática las enzimas y las reacciones que estas catalizan. ¿Ok? Más adelante vamos a ver unos ejemplos de ellas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo clasificamos las enzimas? Se clasifican en grupos según su función y su estructura. Y bueno, tenemos aquí algunas principales, que tenemos las reductasas, perdón, que catalizan reacciones de óxido de reducción, transferasas, que transfieren grupos funcionales de una molécula a otra, las hidrolasas, que rompen enlaces utilizando agua, las liasas, que rompen enlaces de carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno y otros
mecanismos diferentes de la hidrólisis y la oxidación. Las isomerasas que catalizan la reorganización de átomos dentro de una molécula, y las ligasas que forman enlaces de carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-oxígeno y carbono-nitrógeno mediante reacciones de condensación acopladas a la hidrólisis del ATP, de una glucosa, ¿ok? Adenosintrifosfato. Aquí tenemos algunas de ellas, vamos por unos ejemplos, ¿ok? Cuando utilizamos el código serial numérico de las enzimas, aquí hay algunos ejemplos, tenemos tres, donde tenemos el alcohol deshidrogenasa. Entonces su nombre es alcohol deshidrogenasa. Reacción, cataliza la conversión del etanol a acetaldehído. El código S es 1111, que significa 1, clase, oxidorreductasas. Si observamos atrás, dentro de esta clasificación, esto sería, aquí sí puedo señalar, oxidorreductasas 1. Entonces, dentro de esa clasificación tenemos que es clase oxidorreductasas 1. Subclase actúa sobre grupos de hidróxidos. Subclase usa NAD más o NADP más como aceptor y el número de la serie, que en este caso sería el 1. Entonces, los alcoholes, el alcohol deshidrogenasa, su nomenclatura es 1111. A diferencia de exoquinasas, que su reacción es que cataliza la fosforilación de la glucosa a glucosa 6-fosfato. Entonces tenemos el código que sería 2711. Entonces, clase, transferasas. Si vamos atrás, las transferasas aquí debajo de ellas sería el número 2. No sé si me doy a explicar. Luego, el significado, subclase, transferencia de grupos que contienen fósforo. Y ese sería el 2. Ese sería el 7. El 1, subclase, grupo hidroxilo como aceptor. O sea, pertenece a las subclases del 1, que también se encontraría como, está cerca creo que de los alcoholes. Y el número de serie que sería 1. La lipasa pasa muy parecida, ¿ok? Tenemos la reacción que es que cataliza la hidrólisis de triglicéridos a glicerol y ácidos grasos. Su código es 3113, significado, clase, hidrolasas. Si me voy acá atrás, las hidrolasas son el número 3 y así sucesivamente con las, con las distintas enzimas que yo estoy trabajando. Si no me entendieron, pueden hacerme preguntas en los comentarios. ¿Ok? Importancia de las enzimas. ¿Por qué son importantes? Bueno, son esenciales para la vida, ya que se encuentra en todo proceso biológico el cual se desarrolla en nuestro cuerpo, empezando desde comer hasta la respiración celular. O sea, son muy importantes en nuestra vida, pues. Entonces, aquí vamos a hablar por lo menos de unas clases de enzimas y unos ejemplos y unas imágenes y su reacción, pues. Las oxidorreductasas, un ejemplo, la catalasa. Entonces tenemos aquí su reacción y una imagen de cómo se ve esa, esa enzima, pues, que a la larga vienen siendo proteínas. Y la catalasa es una enzima que pertenece a la categoría de las oxidorreductasas que cataliza o descompone el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. ¿Ok? Esa es su reacción, eso es lo que estamos observando nosotros acá en la formulación química. Las transferasas, un ejemplo de eso es la transaminasa,
que reacciona, ella trabaja en nuestro hígado, pues. Es la transferencia de un grupo de aminoácidos a un cetoácido. Y estas son unas enzimas hepáticas, ¿ok? Que se utilizan mucho para diagnosticar problemas que hay en el hígado. Y normalmente se analiza en la sangre de la persona que se esté estudiando. Y la más común de todas, que dentro de las hidrolasas tenemos la amilasa, que reacciona en la hidrólisis del almidón que transforma azúcares simples, pues. Esta fue una de las primeras enzimas que se lograron aislar, fueron las primeras enzimas de estudio y pues se producen normalmente en las glándulas salivales y en el páncreas. ¿Ok? Allí pueden observar unas imágenes de cómo se ven estas proteínas, su estructura microscópica. ¿Cómo actúan ellas? Bueno, aquí tienen una breve imagen, ¿ok? Estas disminuyen la energía de activación necesaria para que una reacción química ocurra, pues. Entonces, tenemos una unión del sustrato, ¿ok? Donde se une el sustrato específico con la enzima y forma un complejo que se llama enzima sustrato, ES, que es la imagen que tenemos en el centro. Luego viene un proceso de catálisis donde se convierte eso en un producto a través de un mecanismo específico. Puede ser cualquier cosa que estemos buscando. Y la liberación del producto, donde se libera el producto, la enzima queda libre para seguir catalizando reacciones. ¿Ok? Entonces, así es como ellas actúan. Un proceso de unión, catálisis y liberación. Unión, catálisis y liberación. Por eso en ciertas universidades donde se desarrollan muchos tipos de investigación, existen laboratorios dedicados solamente a la catálisis. ¿Okay? Y es para eso, el desarrollo de productos. Y bueno, las enzimas son fundamentales para la vida, ya que catalizan reacciones biológicas esenciales con alta especificidad y eficiencia. El descubrirlas fue un gran avance para la biología, la medicina y la biotecnología. Nombrarlas, conocerlas y saber cómo se pueden aplicar estas biomoléculas en las distintas áreas de la ciencia y la tecnología en pro del crecimiento y desarrollo de la humanidad es algo que debemos seguir profundizando para que las nuevas generaciones puedan comprender más por qué se debe trabajar de forma armoniosa con el planeta y trabajar de una manera en que podamos coexistir con todo ese mundo, el cual tiene recursos muy finitos. Así que bueno, esta ha sido mi presentación. Muchas gracias.